Y a partir de esto, ellos determinaron que una de las principales fuentes de contaminación de sus aguas no venía de las industrias ni de la agricultura. Bueno, estamos acá con Maite. A Maite la conocí en Alemania, en una especie de congreso de ideas, poner para hacerla corta. Y ella es de Bolivia y es geóloga. La primera pregunta que me surge es, ¿qué hace un geólogo? Bueno, hola Vale, hola Juli, gracias por la invitación. Sí, como tú decías, yo estudié ingeniería geológica, para ser más específica, pero se toma casi como lo mismo, como geología. Y la geología, en resumidas cuentas, estudia la Tierra, pero la Tierra no solamente de manera superficial, sino de manera también lo que está por debajo de la superficie. Y nosotros estudiamos desde el momento de su formación, todo lo que es su evolución y las dinámicas actuales que vemos también en el comportamiento del planeta Tierra a superficie y profundidad, y cómo eso impacta en la forma en que vivimos, en la sociedad, en nuestra economía, y o sea, tiene una parte muy técnica y también muy científica a la vez. Mm. ¿Y las materias que son tipo piedra uno, piedra 2, Sí, piedra 3? en realidad sí. O sea, es gracioso porque tenemos como, reconocemos tres tipos de rocas, que son las sedimentarias, que son las que se forman en superficie, las volcánicas, que son las que se relacionan con todo lo que es magmas, volcanes y todo eso, y las metamórficas, que es como que las sedimentarias o volcánicas retrabajadas por presión y temperatura. Y sí tenemos una materia que es como que sedimentología, que se dedica a estudiar todas las rocas sedimentarias y, bueno, material sedimentario, arenas, arcillas y todo eso. Pero a ver, en primer año llevamos materias básicas, matemática, física, química, y llevamos también Geología uno, que ahí es como que nos explican más o menos cómo se forma la Tierra, qué tipos de rocas hay, cuáles son las dinámicas de la Tierra en los diferentes ambientes, como ambiente costero, ambiente desértico, glaciar. Sí, y después ya los siguientes años también vemos, bueno, ahora que me lo pongo a pensar es bastante amplia la carrera. Porque vemos paleontología, llevamos un año de paleontología, que es todo lo que es fósiles y la evolución de la vida, digamos, por así decirlo. También vemos mineralogía, que es estudiar los minerales desde su composición química, dónde aparecen, dónde se encuentran. También tenemos mineralogía óptica, que es los minerales bajo el microscopio. Después pasamos petrografía, que es el estudio, es la forma elegante de decir roca uno. No sería roca uno, sí. Es petrografía porque es como ver como las imágenes de las rocas, como reconocer una roca por cómo se ve. Y eso se lleva también desde como el macro, desde verlo en la mano, en muestra de mano, y también el micro, que es en los microscopios. Eh, ¿Qué más llevamos? Yacimientos petrolíferos también llevamos. Llevamos yacimientos metálicos y no metálicos, todo el estudio de más que todo para explotación. Mm, Geofísica, que es como formas de hacer experimentos para saber qué hay debajo de la Tierra, que utilizan métodos geofísicos como provocar pequeños temblores a forma de electricidad, a través de electricidad, perfiles eléctricos. Sí, ¿qué más? Llevamos una materia de métodos de análisis químico, que es como cómo estudiar una roca, cómo determinar un tipo de roca o mineral a través de métodos químicos, con difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X. Llevamos hidrogeología, que es todo el estudio del agua que está por debajo de la tierra, geología ambiental, que es más que todo prevención de desastres. Bueno, por lo menos en mi carrera es más prevención de desastres geológicos. ¿Qué dice la ley acerca del manejo de los recursos económicos? Y también llevamos una materia de geología económica, que ahí más adelante les voy a estar explicando. Pero sí es muy amplio. Esto que me quedé con esto que decías de ver rocas y entenderlas. Yo no me acuerdo si te conté o no, que tengo acá mismo en mi habitación, que es donde estamos ahora, tengo una colección de arena. ¿Te conté alguna vez o no? No.
O sea, si Me yo, parece genial. yo ahora traigo acá y te muestro en cámara uno de los 50 frasquitos que tengo de arena, seguramente vos ves cosas que nosotros los mortales no vemos, ¿no? O sea, entendés cosas de la... Tal vez. O sea, es interesante porque dependiendo de dónde es la arena, bueno, no tengo el superpoder de decirte de qué playa la sacaste. Ah, ¿no? Todavía no. del- Pero sí es interesante si la ves bajo el microscopio. Hay playas donde la arena sí son pequeños cristales que aún así son antes del microscopio, y hay otros donde son pequeños fósiles, como que pequeñas conchitas de microorganismos, y eso compone la arena, como que sus esqueletos. Entonces es muy, muy interesante. Pero sí, probablemente vemos otras cosas. A mí lo que me sorprende es que yo cuando pienso en una playa, pienso en arena blanca o amarillita, esa es como la imagen que tengo en mi cabeza, pero Ujú. mirando aquí que tengo un montón de arenas de un montón de playas distintas, todas juntas una al lado de la otra, hay un montón de colores distintos, hay algunas más amarillas, otras más negras, otras más rojizas. ¿Eso de qué depende? ¿Por qué es tan distinto playa a playa el color? Eh, Depende del ambiente geológico en general. O sea, la playa no solamente va a estar relacionada a la costa, sino a todo lo que viene del continente. Entonces, como que generalmente una cuenca, por así decirlo, que es un área delimitada donde circula agua superficialmente, em, va a tener una parte que está en el continente y otra parte que va a desembocar hasta el mar. Entonces, si en la parte continental yo tengo actividad volcánica, por ejemplo, voy a tener un tipo de arena que obviamente la voy a ver más a la costa, que la arena en realidad puede ser, como decía, ¿no? Estos pequeños fósiles o arena que es en realidad roca que ha sido molida a partes muy pequeñas y que en algunos casos ya solamente quedan minerales sueltos. Perdón, una arena más rojiza se relaciona a presencia de metales, específicamente de hierro, generalmente, que al estar en superficie en contacto con el oxígeno se va a oxidar. Mm. Sí. Y no sé cómo hacer la pregunta, pero las que son como, o sea, son cosas que están molidas, ¿no? Es como que si hay más montañas, supongo que es piedra molida. Si es más de cosas fósiles, tipo caracoles molidos, o sea, Ajá, molido. ¿Cómo es que, o sea, o cuándo o cómo es que eso se llega a moler? O sea, porque en algún momento fue roca y que se rompió. claro. O sea, eso es lo que no entiendo. Sí, 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 sí. Lo que lo llega a moler, tenemos dos factores que son los que más van modelando el paisaje. Bueno, tres, diría yo. Uno es el agua, dos, la gravedad, y tres, el viento, que producen todo que dan lugar al proceso de meteorización y erosión. Em, entonces, en un lugar yo tengo grandes bloques de roca, por así decirlo, que están a la intemperie, pero no por 5 años, sino miles, millones de años, y que tenemos el proceso de termoclastía, que es por cambios de temperatura que la roca se va partiendo. Entonces, cuando la roca está expuesta al sol, eh, su volumen crece un poco, como el hielo cuando lo congelas. Por cambio de temperatura es como que se hincha un poquito y en el frío se contrae. Eh, Ese suceso durante millones de años obviamente va debilitando las estructuras cristalinas de los minerales y hace que la roca vaya microscópicamente se vaya agrietando. Si a esto sumas factores como el agua que potencian esto, como que el mismo golpe del agua en la roca, no sé si han visto ese como experimento que tenían como una gota que caía sobre una roca durante un año, otra durante 5 y ya había un pequeño hoyito, otra durante 20 y era como que se había formado un pequeño canal. Eso, pero a escala gigante es lo que está pasando sí está pasando en nuestras montañas. Eh, y bueno, hasta llega un punto hasta que por gravedad eso se rompe y cae, y después puede que llegue a estar cerca de un cauce de agua, un río, que lo va transportando. Y el mismo transporte, que puede ser por rodamiento, los pequeños trozos de roca van rodando, se van chocando unas con otras, va moliendo, por así decirlo, los pedazos más grandes de roca. Entonces sí es un proceso que, claro, si uno se lo pone a pensar, eh,
y si te pones a querer observarlo, tendrías que estar 10 años mirando lo mismo, pero es algo que sucede durante millones de años. Entonces, eso da lugar a la arena, por así decirlo, en las playas. Flash, nunca lo había pensado de esa forma. Y ahora me da una pregunta más de cuáles son las aplicaciones. O sea, siento que todo esto es muy teórico y quizás un geógrafo Ujú. se la pasa estudiando este tipo de cosas, pero también me interesa saber de cuáles son las aplicaciones prácticas, además de, no sé, hacer algo con el petróleo o en minas. Siento que son como las salidas laborales que se me ocurren ahora cuando alguien me dice, Claro, pero te pregunto si hay algo más que eso. sí, hay mucho. Puedes especializarte, como tú decías, ¿no? En lo que sería minería, en lo que sería petróleos, puedes especializarte en paleontología. Justo ahora tengo a un compañero de la carrera que está haciendo un doctorado en paleontología en Argentina y es un genio. Tal vez lo pueden entrevistar en un próximo capítulo. Eh, Después, a ver, ¿qué más? Sismología. Puedes estudiar después sismología, o especializarte en sismología. En otros países que tienen salida al mar, tienen también como especialidades en oceanografía, em, espeleología. También conozco geólogos que se dedican a la espeleología. Y esto de la espeleología es muy, muy interesante porque ha ayudado a través de la espeleología y de estudios de estratos, que son estas capas de roca, se ha podido determinar cambios sí, cambios ambientales, cambios climáticos, perdón, cambios climáticos durante millones de años atrás. Porque diferentes niveles de dióxido de carbono se iban registrando en estas pequeñas capas. Tengo un docente también que tiene su doctorado en glaciología y él estudia el cambio climático a través de los glaciares. También se relaciona mucho la geología últimamente con la teledetección, que es todo esto, estudio de la superficie de la Tierra a través de imágenes satelitales, eh, no solamente en bandas del espectro visible, sino también infrarrojo y ultravioleta. Entonces es bastante interesante lo que se puede hacer. Una de mis amigas de la universidad también está haciendo trabajos de investigación en lo que es geología espacial. Es muy interesante también como ver la superficie de Marte, poder determinar a través de este estudio de imágenes de la superficie de Marte si es que hubo agua en ese lugar, porque se encuentran geoformas que son como, sí, como estructuras geológicas que dan lugar al paisaje. Por ejemplo, una montaña, una duna de arena, un valle fluvial son diferentes geoformas, por así decirlo. Las rocas aborregadas en ambientes, bueno, creo que rocas aborregadas no se escuchan mucho. Eh, Estalactitas, estalagmitas, esas son geoformas, entonces son como que decoraciones, por así decirlo, que están en la Tierra, se las denomina geoformas. Si las producía la Tierra son geoformas. A través del estudio de geoformas se está determinando varias cosas interesantes en la superficie de Marte, entonces sí, a ver, ¿qué más se me ocurre en este momento? Bueno, yo realicé mi tesis en hidrogeoquímica, que es como un área muy específica, tal vez de la geología más mezclada con otras ciencias como sí, como la química, en la que me dediqué a ver a través del cambio químico en el agua. eh, no, bueno, al revés, en el que yo veía primero las estructuras geológicas que habían en una zona determinada. Y después, con eso, yo estudié la química del agua y vi si que efectivamente habían cambios en la química del agua y pude tal vez relacionar un poco los cambios de la química del agua con los cambios en la geología. Es muy interesante porque en realidad me inspiré por un artículo que leí que hicieron en el río de Oslo, en Noruega. Ellos iban estudiando a lo largo de cuando cruzaba, antes de que cruce el río la ciudad, mientras estaba en la ciudad y después de que pasaba la ciudad, estudiaban la química de las aguas de este río. Em, y a partir de esto, ellos determinaron que una de las principales fuentes de contaminación de sus aguas no venía de las industrias ni de la agricultura, sino venía de la geología. Y eso era muy interesante porque cambió la visión que ellos tenían para poder atacar el problema y darle una solución, ¿no? ¿Qué significa que
venga de la geología, o sea, que es de las mismas rocas que están ahí, digamos, de la Claro, naturaleza. las rocas, al estar en contacto con el agua, tenemos que tomar en cuenta que el agua es el mayor disolvente que podemos encontrar. Entonces, las rocas al estar en contacto con el agua, pues iban disolviendo algunos de esos minerales y esos minerales entraban a ser parte de la composición bueno, no de la composición como tal, pero sí, estaban disueltos en el agua y eso generaba un medio de contaminación. Claro. Ujú. También para acotar, una compañera mía también está dedicándose más al tema de la vulcanología. O sea, sí, nos gustan las cosas peligrosas a los geólogos. Y también me comentaste la otra vez de que estabas viendo hacer un máster en geología económica. ¿Qué es eso Sí, y para qué sirve? ¿Qué se estudia ahí? la geología económica es, bueno, cómo hacer dinero con el material de la tierra. Suena feo porque lo irónico es que yo siempre estaba buscando dedicarme más al tema ambiental, pero bueno, hay esta oportunidad de tal vez hacer una maestría en geología económica y estoy pensando si tomarla. Y la geología económica es más que todo el estudio de la tierra, buscando reservorios, yacimientos, como quieran llamarlo, de minerales que pueden ser explotados con un beneficio económico. Entonces, sí, los que están buscando tal vez reservorios de oro, más que todo dedicado a la minería, no tanto al tema del petróleo, es lo que se estudia en la geología económica. O sea, vos analizás terrenos y ves dónde puede haber oro, por ejemplo. Exacto, sí, sí, exacto. Oro, minerales, en general minerales ya sean metálicos o no metálicos. Con metálicos es todo lo que, bueno, son metales, sí, oro, plata, cobre, y bueno, los no metálicos, que es más que todo el tema de las arcillas, que es bastante, bastante importante en este momento por las aplicaciones que tienen, y ver dónde están y cómo explotarlos de la mejor manera. Claro, y o sea, mejor manera puede ser que sea un beneficio económico y un beneficio, o al menos no tan mal al medio ambiente. O sea, Eso es lo que quiero lograr. Sí, es como que si quieres atacar a tu enemigo, tienes que conocerlo por dentro. Pero sí, o sea, en realidad lo que se debería buscar generalmente es que el impacto sea el menor impacto ambiental con el mayor beneficio económico. Algo que he aprendido a lo largo de la carrera es que buscar un impacto ambiental cero es imposible. Siempre va a haber un efecto, eh, pero por otro lado es como, tristemente es lo que mantiene a la sociedad andando, ¿no? Justo esto vimos en la clase de geología económica, de yacimientos, o sea, evaluar realmente si es posible que nuestro mundo deje de funcionar con extrayendo, sí, recursos naturales del planeta. Para la sociedad actual va a ser muy difícil todavía. Entonces, sí, lo que se busca, que es parte de la geología también ambiental, es lograr que esto sea con el menor impacto posible, tal vez con proyectos que post explotación, después de que se cierre la mina, por ejemplo, se haga un trabajo de reconstrucción, de rehabilitación del terreno, y que tal vez en lugares, por ejemplo, de minas a cielo abierto, se ha construido lagunas artificiales que ahora sirven como de beneficio a las comunidades. Entonces, sí es, es el precio que hay que pagar. Es difícil, sí. sí. Y siempre tuve la duda, por ejemplo, si yo quiero salir a buscar oro o cobre o algún material concreto, hay regiones donde hay mucho y algún pozo y me voy a encontrar. O sea, ¿es eso más complejo, quiero decir? ¿O no? ¿O no es tan simple como eso? Sí y no. O sea, sí hay regiones donde hay mucho, pero al mismo tiempo hay que saber cómo estudiarlas. O sea, nuestro profesor de minería nos explicaba, tú puedes hacer a la suerte, como que decir, ay, me voy a ir a tal lugar del mapa y ahí voy a ver si es que hay oro. Pero lo que puedes hacer también es que ya se ha determinado tipo modelos geológicos que nos dicen más o menos cómo son los lugares donde frecuentemente aparecen oro o el material o el elemento mineral que estás buscando. Entonces, lo que uno hace es buscar lugares que tengan una geología parecida. Eh, sí, entonces, si no sé, me dicen, para ponérselos fácil,
Generalmente donde ves muchos árboles es que hay un bosque, entonces vas a buscar lugares donde hay árboles porque vas a encontrar un bosque. Lo mismo en la geología, diferentes tipos de rocas específicos. Tal vez no vas a ir a buscar oro específicamente, no sé, donde solamente hay en una playa, lo más probable es que no encuentres oro. Tal vez en ambientes volcánicos donde sí tienes varias vetas de cuarzo, es donde puede que encuentres oro. No me quiero ir con palabras muy técnicas, pero sí, generalmente se buscan modelos geológicos que ya conocemos donde aparece el oro. Y los buscamos en otros ambientes a través del mapeo, de ver mapas, imágenes satelitales, que también sirve para eso. Y en esos lugares se va probando suerte. Puede que haya oro o puede que no, para ponérselos fácil. Claro. Muy piola, muy interesante. Todo bueno. Bueno, solo para terminar, Sí, dale. roca y piedra no es lo mismo. Eso te iba a preguntar porque yo alguna vez le dije piedra a un geólogo y se enojó. ¿Qué es Sí, exactamente lo sí, sí. O sea, las rocas no son las piedras, se denomina piedra a una roca o mineral que ha sido trabajado. Por ejemplo, una piedra preciosa, el diamante es considera una piedra preciosa, pero el diamante no es una roca, sino es un mineral. Y se lo considera piedra preciosa o piedra como tal cuando ya ha sido trabajado, es decir, ya ha sido pulido, ya ha sido como que laminado, por así decirlo, preparado para un uso más estético. O también se puede llegar a denominar piedras a las que encontramos como redondeaditas y algo lustraditas en los ríos, porque el proceso que han tenido con el agua y bueno, todo el transcurso que han ido por el río ya también las ha trabajado de alguna forma y esto les da la potestad de ser llamada piedras. Pero si tú ves, por así decirlo, una piedra otra grandota al lado del río o cerros y montañas que están llenos de piedras, en realidad no son piedras, son rocas. Ahí va. O sea, si está trabajado, es una piedra. Si es una Sí, cacho de cosa gigante e irrompible, es una roca. sí, es roca. Bueno. Genial. Bueno, gracias por Muchas gracias, sumarte. Maite.